Bueno, lo decía el intendente, no hay que relajarse. Y es cierto, hay muchísima gente que ha dejado de usar el barbijo o el tapaboca. Yo ayer estuve en la zona del río y la gente va a hacer deporte sin esa protección que es fundamental. Claro, los especialistas dicen, la flexibilización la necesitamos todos, necesitamos volver a la normalidad o ir hacia una nueva normalidad en la que van a ser claves esas medidas de bioseguridad que tienen que ver con el distanciamiento, el tapabocas y el lavado de manos. Claro, Sin eso no va a ser posible convivir con el virus, ¿no? Para no retroceder. Bueno, y creo que estamos en condiciones de dialogar, allí lo estamos viendo. Bienvenido, doctor Juan Ledesma, que es coordinador del COE Córdoba y director del Hospital de Niños de Córdoba. Un gusto recibirlo, doctor. El gusto es mío, Vanina, que tengan buen día. Aquí estamos con Martín Urrizel, que hace muchísimo, un montón que habíamos tramitado esta entrevista, pero claro, son días de muchas reuniones, días muy ajetreados estos, ¿no? Doctor, ¿cuál es su diagnóstico de situación en estos momentos de toda la provincia, diferenciando Córdoba capital del interior? Sí, nosotros en una primera instancia, en virtud de lo que ustedes comentaban, de las reaperturas, este concepto de flexibilización, que ya lo vamos a mencionar, que debe ser cambiado, nos gusta más el de reaperturas de actividades. Ajá. Hemos ido cambiando de zonas rojas, zonas blancas, concepto demográfico, conglomerados, más de 500.000 habitantes, por encima de 50.000, por debajo de ese valor, a un concepto de, hoy por hoy, de Córdoba, ciudad capital, y el resto de las 426 comunidades y municipios que constituyen el territorio del interior. La realidad en este momento es que tenemos una tranquilidad desde el punto de vista epidemiológico en el interior, en forma absoluta. Los casos nuevos que ha habido se han vinculado concretamente a turistas que han regresado al territorio, se han podido controlar, circunscribir, aislar y evitar los contactos. En el análisis de los mismos ha dado negativo, es decir que tenemos un área casi en su totalidad en el interior de la provincia sin circulación del virus, eso en forma absoluta. La realidad de la ciudad capital nos había dado una semana muy halagüeña en el cual los casos no se habían presentado. En el día de ayer hemos tenido 4 casos, estamos con las mismas tareas de diagnóstico ampliado y de circunscripción de los mismos y que creemos efectivamente que lo vamos a poder realizar con éxito. Por lo tanto, en rasgos generales estamos con tranquilidad epidemiológica. Ustedes lo comentaron, que lo ha dicho el intendente, y es importante, no hay que relajarse, el virus está permanentemente latente, tiene una capacidad de transmisibilidad altísima, rápidamente por capilaridad llega a abordar el territorio y podemos tener un brote que pueda no ser controlado. Es decir, que la realidad hoy imperante en la capital y fundamentalmente en el interior puede cambiar en el transcurso de horas o días, por lo tanto las medidas de aislamiento social preventivo que ustedes hacían referencia siguen vigentes en todo el territorio. Doctor, por lo tanto estamos reabriendo actividades y no flexibilizando la cuarentena. Bien, a usted le toca comandar el organismo que toma las decisiones hoy en Córdoba, porque así lo ha dispuesto el gobernador, que haya un organismo que es el COE, que es el que analiza las situaciones y determina qué actividades se reabren y cuáles no. Hoy es un día importante porque volvieron al trabajo las empleadas domésticas, reabrieron los bares, los restaurantes. ¿Qué es lo que sigue? Porque para ser honesto con usted, en este momento tenemos muchísimos mensajes de gente que desde sus casas nos dicen ¿cuándo vuelven los gimnasios? ¿Cuándo vuelven los instructores de pilates? ¿Qué pasa con los deportes grupales? ¿Qué es lo que está en carpeta? Sí, en este momento las grandes definiciones en las últimas horas fue, la principal creemos que ha sido la reapertura o la reactivación de un programa que siempre estuvo vigente, que es el de diagnóstico, seguimiento, tratamiento de las patologías crónicas, las patologías prevalentes. Es decir, no
relajarnos en el control de lo cotidiano en cuanto al área de salud, esto tanto a nivel estatal como a nivel privado, y la obligación de aquellas empresas de orden de salud que nos dan cobertura de tomar las acciones a tal efecto. Esto tanto en las patologías de tipo clínicas como aquellas quirúrgicas en todos sus niveles, incluido la estética. Es decir, eso es el principal centro, lo más importante de un programa de reactivación es ese. El gastronómico que ustedes hacían referencia, el personal de trabajo de casas particulares que también en el interior se ha activado, las actividades vinculadas a las ceremonias en los cultos, el cual hizo una presentación para el interior, la Iglesia Católica, y el Comipaz ya lo ha llevado al resto de los cultos para que puedan presentarnos al COE los protocolos a tal efecto. Esto es las ceremonias. Previamente estaban activas el rezo dentro de las iglesias, la confesión y la asistencia espiritual. Ahora se agrega las ceremonias, en caso de la Iglesia Católica, las misas. ¿Y el resto de las actividades que le planteaba yo? Sí, las actividades vinculadas al deporte, las que se han activado y que ustedes ya lo saben, se sumaron todas aquellas individuales al aire libre, quedan algunas otras que en transcurso de los días se van a ir activando a través de la agencia Córdoba Deportes, la posibilidad de los atletas de alto rendimiento de volver nuevamente a la actividad en conjunción a sus instructores, y también está en evaluación el proceso de que aquellas actividades competitivas en equipo puedan en forma individual realizar actividades de puesta en forma previas a la competición, que en este momento no va a ser factible en nuestra realidad epidemiológica. ¿Y con los gimnasios qué va a pasar, doctor? Le pregunto porque mañana, por ejemplo, hay un montón de movilización, va un montón, ya hubo una movilización, va a haber otra mañana, porque los gimnasios son empresas familiares en muchos casos y hace un montón de tiempo que tienen cerradas sus puertas y claro, y no se puede seguir adelante, ¿no? Hay el momento de pagar las facturas. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Lo entendemos claramente y siempre es una preocupación. Desde el primer momento, y ustedes lo habrán escuchado, definimos que las reaperturas de actividades o este inadecuado flexibilización como término implicaba en primera instancia la necesidad de ser abordados desde el punto de vista sanitario epidemiológico, cuidar al vecino, poder cuidarnos en estas actividades. Sí. Posteriormente, en eso, el análisis profundo desde el punto de vista que ustedes hacen referencia, económico, productivo, incluso el requerimiento social, y posteriormente, en tercer nivel, siempre definimos la recreación y el deporte, el esparcimiento, no creyendo que sea una cuestión menor, pero fue el orden de reactivación. Esta reactivación progresiva, administrada, que nos permitiese ir evaluando la aplicabilidad de la misma, fundamentalmente en función del control por parte de aquellos agentes de control que son los municipios y comunas. Totalmente de acuerdo. A tal efecto hemos ido flexibilizando. Doctor, si me escucha y si me permite esto, yo le transmito lo que uno recibe como mensaje de la gente. Nos dicen, bueno, pero tendrían que darnos fechas como para nosotros poder organizarnos, porque si no es una espera eterna y la gente cae en la incertidumbre. Y otra cosa más, que esto es una opinión personal y me hago cargo yo, es una pregunta con opinión. En el interior de la provincia hay muchas zonas blancas. Hay pueblos chicos que el intendente es médico, por ejemplo, y conoce su realidad y presenta protocolos y dice, mira, me parece que se puede habilitar esto. Y es como que hay como mucha burocracia. Todo tiene que ser elevado al COE central y hay como mucha espera en zonas en las que no hay circulación de virus y apremia lo económico, ¿sí? Sí. Esa consideración es lógica, pero,
primariamente en cada protocolo, no es burocrático, digamos, requiere primero un análisis, un marco que lo da el DNU nacional, es decir, el marco lo dan los especialistas del Ministerio de Salud de la Nación principalmente, que generan un primer análisis. Dentro de ese marco, nosotros como COE participamos en la reapertura de una actividad bajo un análisis muy exhaustivo, es decir, hay interconsulta de las áreas afectadas, de sindicatos, asociaciones, colegiaturas, la universidad, el centro epidemiológico que reúne una serie de expertos muy importantes sobre la materia, que son los que nos están asesorando en forma permanente. Asimismo, participa un área científica que conlleva a la presencia de infectólogos y epidemiólogos, incluso matemáticos de la universidad, que manejan los índices, índices matemáticos que nos permiten, como el RO, ir determinando algunas aperturas. Un análisis profundo de lo ocurrido en otras latitudes, es decir, las lecciones aprendidas. De allí también determinar qué reapertura puede ser permitida bajo el riesgo que es cuantificado. Por ejemplo, el tema de los gimnasios es un riesgo medio importante. Las reuniones sociales presentaban el principal riesgo junto con el transporte de pasajeros. Cuando podemos determinar que estamos en condiciones epidemiológicas, en virtud incluso de la realidad sanitaria, de la capacidad que tiene esa comuna, esa municipalidad o ese territorio de poder controlar las áreas de riesgo, como son los geriátricos, como son las áreas de rehabilitación, las áreas de salud mental, penitenciarias, donde podría la flexibilización impactar, y estamos en condiciones de mantenerlo y tenemos una capacidad de control, de fiscalización por parte de ese municipio. De hecho, se han ido reabriendo. Por eso, incluso, y esto con un respeto absoluto sobre la figura de los intendentes, por más que sean médicos y que tienen sí una visión de la idiosincrasia y de la realidad profunda de su comunidad, pero nosotros cuando estamos abriendo y reabriendo una actividad, lo estamos haciendo no en consulta de una persona o dos, sino que no es burocrático, sino es un análisis profundo, porque una reapertura impacta directamente sobre la circulación del virus en la comunidad. Doctor, entonces creemos que a tal efecto... Sí. Sí, sabemos que tiene otra entrevista comprometida también en este horario. Antes de finalizar, le quería trasladar una inquietud que se ha presentado en las últimas jornadas, porque las federaciones de transporte se han comunicado con nosotros, muchos camioneros, y de hecho tengo entendido que también han hecho una presentación ante el COE, porque están diciendo que no hay controles en las rutas, que no se están respetando las medidas de bioseguridad y que lógicamente esto representa un riesgo para el estatus sanitario que ha conseguido la provincia de Córdoba. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se piensa hacer en ese sentido? ¿Es realmente un problema? Nosotros tenemos, hay controles en ruta, hemos efectuado desde el comienzo, incluso en las regiones que ustedes saben que habíamos circunscripto desde el punto de vista de territorios blancos, todo el norte cordobés en una primera instancia que estaba libre de virus, igual que tras la sierra, que también lo estaba, había controles permanentes en ruta. Hay controles al ingreso fundamentalmente del transporte que involucra riesgos como aquellos que vienen de los grandes conglomerados con presencia y circulación del virus. Esto es Buenos Aires, esto es Brasil, esto es Chile. En este momento la provincia de Chaco nos preocupa. Y así hace aproximadamente 2 semanas estamos en el desarrollo de un programa profundo de control en todo el territorio en virtud de lo que ustedes plantean. Un territorio que en este momento lo tenemos libre de circulación de virus y queremos mantener. Este control no conlleva un cierre de límites para nada, sino un control exhaustivo desde el punto de vista sanitario para impedir el impacto del virus proveniente de otros sectores del territorio nacional o de países vecinos en nuestro territorio. Estamos trabajando profundamente y pronto van a tener claros conceptos respecto a lo hablado. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo. Gracias. No, por favor, un placer. Que tenga una buena tarde. Bueno, allí
Yo vos sabés que sigo con dudas. Porque me parece, si no hay mucho centralismo, porque vos fíjate, hay que esperar a lo que resuelvan, a lo que establezcan los DNU desde Buenos Aires, después lo tiene que evaluar el COE Central de Córdoba, los COE regionales. Me parece que seguimos teniendo, ¿viste? Ese centralismo. Y esto en el ámbito sanitario. No sé, por ahí me equivoco en la opinión. Probablemente sea también, una cuestión para evaluar sí, post pandemia si la estrategia que ha elegido la provincia de Córdoba, la de nombrar o conformar un ente por encima del gobernador, porque en definitiva el gobernador Juan Schiaretti no toma las decisiones per se, sino que él las delega en un organismo que depende del Ministerio de Salud, pero que está por encima de la decisión del gobernante que elegimos, ¿no? Y también otra pregunta es, si no es poner toda la responsabilidad en los infectólogos, con el respeto que me merecen, porque son quienes conocen de la cuestión del virus, pero si no habría que haber convocado también a otras partes, como economistas, no sé, Merkel hizo así, llamó a una especie de comité donde estaban contemplados todos los aspectos. Sí, lo cierto es que en esta etapa de la cuarentena, cuando comienzan las reaperturas, como hay que llamarlo a partir de ahora, cuando comienzan las reaperturas comienzan esas tensiones, y lo vimos con claridad en el caso de los intendentes que rápidamente quisieron reabrir mucho más de lo que se les permitía desde el COE, y en algunos casos, como lo ha dicho el intendente de La Boulaye, por ejemplo, o la intendente del Campillo en diálogo con nosotros, los municipios perdían autonomía y querían recobrar esa autonomía para poder reabrir sus actividades en las localidades. Bueno, un tema que ha generado una discusión. El reclamo que siempre tenemos de que el interior no es escuchado, de que todas las decisiones están en Buenos Aires, lo seguimos replicando con este esquema. Bueno, no sé, preguntas, por ahí estoy equivocada. Seguro seguimos. que sí. Hay más noticias. Vamos.